Bueno, Juan Pablo Fusi, bienvenido. Enhorabuena por este libro, después de esa historia mínima de España, pero que, bueno, máxima para lo que se lleva en el, no sé, deberían repartirla ahora en Navidades en el Parlamento Español, para que se sepa alguien la historia de España. Pero este libro es fascinante, breve historia del mundo contemporáneo, primero por dónde empieza el mundo contemporáneo y después por el último capítulo, que es este mundo de incertidumbres, de complejidad, lo que es el mundo moderno, donde grandes ideas, normas básicas, en un sentido o en otro, en la vida internacional, prácticamente se han volatilizado y ahora chapoteamos en un caos impreciso. Yo lo primero que me recordaba al terminar ayer tu libro, que lo terminé esta noche, madrugada, había leído las primeras partes, que me parece el primer capítulo, el de Estados Unidos, estuve a punto de llorar, es decir, ¿cómo es posible que de aquello hayamos llegado a esto? Porque claro, la noticia del periódico era el espionaje generalizado a todos los países europeos por parte de la NSA o como se llame ahora, que a lo mejor ya le han cambiado el nombre, porque estas cosas también las hacen los espías. ¿Cómo se puede entender que un mundo y un país nacido como una democracia, que es el único país que ha nacido así, como Estados Unidos, que fue además haciéndose más democrático, lo explicas muy bien en el libro, y ha sido el país decisivo en la historia de la humanidad en estos 2 siglos, especialmente el último, protagonice un episodio como el de esta administración Obama, que tiene enfadado a todos sus aliados europeos? Bueno, muchas gracias en primer lugar por los elogios del libro. Sobre el libro, no tengo una respuesta verdaderamente clara y contundente de por qué ha pasado. En Estados Unidos sí hay una especie de síndrome casi paranoico de seguridad como consecuencia y se puede entender como consecuencia de los famosos atentados de 2001, del 11 de septiembre de 2001. Estamos también, a propósito de esa situación tan indefinida y confusa, en una especie de guerra no declarada, una guerra declarada pero no convencional, por parte de Al-Qaeda o llamando detrás de Al-Qaeda todo lo que entendemos por eso, que obliga evidentemente también a respuestas no convencionales. Por tanto, los elementos de seguridad que pueden haber detrás de esta red de espionaje yo creo que primero, han existido casi siempre. Hoy la tecnología permite muchísimas más cosas y hasta cierto punto tienen su sentido, su lógica. No, evidentemente, espiar el teléfono de un aliado, eso parece exagerado. Aparte y que es que espiar el teléfono, por ejemplo, de Cameron, esto es como mirar a tu madre cuando se está bañando en el cuarto de baño. Eso no se hace. O sea, no puede ser. Pero no ustedes piensan de verdad. O sea, es que es la gran Pero ustedes piensan de verdad que ha habido alguna vez que no se haya hecho. No, espionaje ha habido siempre. De los aliados, de los propios aliados, claro que sí, se ha hecho siempre, Bueno, pero no a este nivel, ¿eh? O sea, lo que decía Juan Pablo es que, y es verdad, la capacidad tecnológica ahora es tal que yo creo que debería regularse. Yo entiendo la reacción americana y el apoyo, y creo que efectivamente una guerra no convencional solo se puede ganar luchando también en terrenos no convencionales. Pero creo que la Patriot Act ha sido el peor negocio que ha hecho Estados Unidos. Porque además, como no sabemos lo que ha funcionado, porque no se puede saber, cualquiera con este afán típico de los servicios de información es poder, coge información que le haga falta o que no le haga falta mediante software que son tan discutidos como discutibles y que además ha jorobado a Estados Unidos en buena parte. Es decir, a mí, que me espíen los americanos, pasa como Arcadi, dice, por favor, espíeme y de paso, a ver, explíqueme lo del Faisán y lo de Cataluña. Dice, pero yo no tengo problemas, a mí me espían. Pero en Estados Unidos no, porque se cargan una base esencial de la democracia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que ha sido siempre Estados Unidos está basado, además en una serie de equilibrios constitucionales y separación de poderes clarísimo, en un Estado pequeño. Es decir, no tienen ni carnet de identidad, tampoco en otros países, y hay una verdadera oposición visceral
a todo lo que pueda ser control desde el Estado, Sí. del ciudadano medio y de la sociedad, ¿no? Y efectivamente, pues estos estamos viendo que habrán controlado teléfonos, etcétera, de toda la sociedad americana. Sí hay que hacer también, y me alegro lo que decías, porque hay veces que parte de toda esta tecnología y todo este espionaje no sirven realmente para nada. Me recordaba a veces a nuestro hombre en La Habana, que recordáis que acaba mandando el espía el plano de me parece que es una lavadora o no sé qué, Sí. porque ya no sabe qué ¿Qué enviar, hacer? y al final manda esto y no sirve eso, no, completamente. Algo de Yo planos de recuerdo lavadoras un y de... informe especial que vi en el Departamento de Estado cuando la guerra en Nicaragua eran todos recortes de periódico, Claro. todo. O sea, no había un solo informe tal, porque lo que se hacía por teléfono y discretamente, pero lo que llegaba al ministro, al secretario de Estado y tal, eran recortes de periódico. Y había 10 personas recortando todos los periódicos. La trompeta de Cholula, recuerdo porque no se me olvidará, La trompeta de Cholula, que era un periódico bastante liberal, publicaba Carlos Alberto Montaner en esa... Me llamó la atención, digo, hombre, mira, la trompeta de Cholula ayuda a la civilización occidental, pero me da a mí que esto no es un trabajo de inteligencia muy... A mí lo que me gustaba era el trabajo aquel de, ¿se acuerda usted de los días del cóndor? Al inicio, el trabajo de aquellos tipos que estaban simplemente leyendo novelas para buscar claves en las novelas. Bueno, es un trabajo maravilloso. Juan Pablo, tú como profesor, luego os dejo que hagáis preguntas vosotros también y también lo que nos pidan los oyentes y televidentes. Pero al hacer este libro, ¿qué es lo que has querido explicar o qué te ha movido a hacerlo? Bueno, he querido, efectivamente, hay 2 o 3 líneas claves ahí. Una la habéis dicho al principio, es la democracia como, digamos, modelo ideal de la política del mundo contemporáneo. Creo que lo es, pese a todos los totalitarismos, etcétera, en el fondo de la conciencia última, por lo menos del hombre occidental, y eso es los Estados Unidos fundamentalmente. Segundo, los grandes cambios económicos y sociales que se han ido produciendo en el mundo, y bueno, y tercero, efectivamente también el profundo malestar de la sociedad moderna, la crisis de civilización, que para mí tiene su mayor expresión en las formas totalitarias, lo mismo el régimen comunista soviético como el mundo fascista, ¿no? Y finalmente, pues es muy evidente, creo que en el libro un enorme escepticismo y melancolía por el mundo en que vivimos, en que efectivamente es de una enorme confusión. Yo creo que va a continuar esta inseguridad, indefinición, estados delincuentes, vacíos de poder en muchos sitios, guerras, como decía antes, no convencionales, amenazas de todo tipo y una falta total de liderazgo, de ideas, de valores morales, etcétera, etcétera. La última cuestión esta vez sí que es la última, os dejo la palabra, pero es que has hablado de liderazgo y eso es algo que se percibe mucho en la opinión pública española, por ejemplo. Es decir, bueno, es que no tenemos líderes como lo fue Aznar el último, pero antes Felipe González en su género, Suárez en el suyo, o Franco, que hizo una guerra y tuvo un régimen en 37 años en el poder. Es decir, eran líderes en los que se reconocía una parte importante de la sociedad y hasta los enemigos o adversarios los reconocían como líderes. Es decir, si Felipe González no hubiera sido importante, Albiac y yo no hubiéramos estado insultándolo 14 años en el gobierno. Y yo ya vi en la oposición que era de mucho cuidado. Si Aznar no fuera importante, no estarían todavía soñando con Aznar los antiaznaristas cuando Aznar hace tiempo que dejó voluntariamente el poder. Es un problema general, digamos, el descenso del nivel del liderazgo. Es decir, es un problema de descenso intelectual, de que el nivel intelectual en general, en universidades, en los centros, digamos, de reclutamiento de la élite política habituales, ha bajado el nivel. Bueno, sigue habiendo, ¿no?, personalidades muy destacadas en muchísimos aspectos, yo creo que de la vida intelectual, de la vida científica, del análisis internacional, de lo que ocurre, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo cierto. Ha cambiado las estructuras de la política, la naturaleza y los objetivos de los partidos políticos, y por tanto yo en la política sí creo, y no es la primera vez que ocurre, es decir, que no es verdad que tiempo pasado es mejor. Ha habido momentos muy anodinos en la historia en que se encuentra
encuentra uno con 20 o 30 años, que recuerdo, por poner ejemplo, en Inglaterra, no me acuerdo quién decía, de Lord Liverpool, que creo que ha sido el primer ministro que ha durado más tiempo. El secreto de Lord Liverpool, de la política de Lord Liverpool, es que no tenía política, ¿no? Bueno, fíjate que nadie se acuerda de Lord Liverpool. Pues, ha sido 4 veces, me señala Florentino, que el primer ministro es probablemente el que ha gobernado más en Inglaterra, y nadie sabemos ni quién es, ni cómo era, ni qué hizo, nada, etcétera. Bueno, por tanto, momentos anodinos en la política de enorme discreción. Estados Unidos, desde Lincoln hasta Roosevelt, hasta Theodore Roosevelt, prácticamente los presidentes nada, mientras que en cambio hay grandes industriales, etcétera, etcétera. Por tanto, momentos los ha habido. Yo creo que este es otro de esos momentos en los que de pronto, en lo mismo a nivel europeo, el hombre que preside en este momento la Unión Europea, yo no puedo imaginar una persona más desvaída y menos ilusionante más como Van triste. Rompuy, ¿no? Bueno, eso es imposible, ¿no? Bueno, Durao Barroso, con esa tristeza portuguesa. Lady Ashton tampoco está mal. Tampoco, Ya veo que hay una competencia difícil hacia la medianía. Bueno, y antes estuvo Romano Prodi. Eso te iba a decir. Ese además era ladrón. Por lo menos perpetraba delitos, pero de los otros ni siquiera sabemos que delinquen. No, pero a Prodi se le notaba, ¿eh? No, perdón, Florentino te quería preguntar. Sí, bueno, yo primero quiero decir que quizá para mí este acto hoy con Juan Pablo, con el libro, pues me afecta un poco más que a los demás, porque aunque parezca mentira, yo soy discípulo de Juan Pablo, no el más listo, un poquito atrasado, pero yo fui alumno el primer año que Juan Pablo se reincorporó a la Universidad Española. Hay que decir que Juan Pablo Fusi es de esos españoles que pudo hacer una carrera muy cómoda fuera de España, en concreto en Oxford, que lo tenía todo y que, como otros locos, tú esto sabes algo, Federico, sí, decidió complicarse la vida y volver aquí. Aquel primer año, en que éramos muy pocos los alumnos en un seminario de contemporánea, entre otras cosas, aparte de hablar de Trevelyan y gente que aquí era desconocida, porque estábamos con el marxismo cañí y cosas mucho más aburridas, pues nos explicó claramente que uno de los problemas de la contemporánea es que hay demasiados hechos y por lo tanto hay una tendencia a que el árbol no nos deje ver el bosque. Bueno, el prólogo del libro habla de eso, de que el gran problema, y no es la primera vez en la historia, es que hay demasiados hechos como para procesarlos y entenderlos. Eso es. Entonces recuerdo que en aquel seminario nos hizo leer un libro que yo tengo grabado en la cabeza, que es una síntesis como esta, pero con 30 años de anticipación, escrita por Sir Geoffrey Barraclough. Sir Geoffrey, aparte de un gran historiador en aquel momento, fue el primero que estableció que el Pacífico era el nuevo eje. Eso que venimos repitiendo ahora como una novedad, lo decía un historiador británico en los 60, posiblemente, no sé si 70, 60, finales de los 60, o sea, que una novedad. Dicho esto, y subrayando la absoluta necesidad de que gente con mucho criterio, con mucha formación, sea capaz de presentar esta síntesis donde el lector tiene claro qué es relevante y qué no es tan relevante, qué marca una época y qué no, yo quisiera preguntar a Juan Pablo, siguiendo un poco la pregunta que tú le hacías, y ya no tanto sobre personajes, ¿no es muy llamativa la falta de programa, de ideario, de las formaciones políticas que nos han llegado de la Segunda Guerra Mundial, que han cumplido un papel muy importante en la construcción europea, con sus mejores momentos y sus peores momentos, en la construcción del estado de bienestar, con sus aciertos y no tanto, y que ahora sencillamente se encuentran sin tener mucho que decir en un marco ideológico donde el relativismo, donde el cinismo impera? Bueno, lo decía antes indirectamente de alguna forma, en esa falta de valores morales, de ideas políticas claras. Los partidos se han convertido en máquinas, como se suele decir, de atrapar votos, de ganar elecciones, y por tanto los contenidos son cada vez más, es mucho más la venta de una imagen la política que digamos que un debate de ideas o de programas concretos. Los hay, esos programas concretos que se diluyen inmediatamente después que se llega al poder. El margen de actuación, lo único favorable que podría haber es que yo no creo que hay margen de actuación, pero digamos lo que no hay es ya grandes alternativas a la economía de mercado. Lo único que necesita pues ser probablemente inteligentemente guiada y gestionada, pero utopías alternativas yo creo que han llevado a tal grado de desastre que ya no existen esas grandes alternativas ideológicas y políticas. Hay una parte positiva en eso, en el sentido de que bueno, no vamos a ir ya a proponer aventuras imposibles, y hay una parte lamentable, que es efectivamente la descomposición de la política en mero oportunismo inmediato.
¿no? Y eso es muy grave porque eso significa falta de liderazgo claro ante la opinión, no hay un proyecto hacia dónde se quiere uno conducir, no hay valores, líneas rojas que no se traspasan, y efectivamente pues muchísimas de las cosas que vemos, de liderazgos débiles, de corrupciones, de cambios desde el poder, de promesas electorales, todo esto da igual porque ya siempre están alrededor pues los que entienden de opinión pública, las políticas de imagen, los silencios calculados, todo este tipo de cosas que acaban siendo, yo creo que nefastos para la opinión. Gabriel, perdón, y Javier, os pido brevedad porque si no, no vamos a poder recetar colágeno a Cospedal. Que hoy están los oyentes que braman con Cospedal, ¿no? Laura. Pues sí, la verdad es que están que trinan. Bueno. Pues muy rápidamente, Juan Pablo. Yo cada vez tengo más la impresión de que Europa es eso que dentro de 3/4 de siglo quedará en los archivos y en las bibliotecas de las universidades americanas, que esto se acaba. Y cada vez, si quieres, me llama más la atención el análisis que Hobsbawm en su momento plantea en torno a la Gran Guerra, como en el momento en el que el espíritu europeo muere en medio de una indignidad monstruosa, la que se gesta en ese mundo podrido de las trincheras. La paradoja es que nunca se ha hablado más de Europa que quizás en estos momentos en los que de Europa no queda ya apenas nada. Bueno, yo no estoy tan seguro y como historiador soy escéptico y hablaremos pues dentro de 80, 90 años. Exactamente, quedáis citados aquí en el radio dentro de 80 años. Pocas bromas conmigo, mi abuela duró 107. O sea que yo con los medios nuevos y la creonización, los nuevos estudios, ¿no? Y el me colágeno puedo plantar en 150 años más el colacel. Oye, ¿por qué no? De menos nos ha hecho Dios. Eso es lo que pensará Rajoy. ¿Quién me iba a decir a mí? O sea, se acaban de suicidar 17 al oír eso. Sí, no, pero perdona, es verdad, yo, fíjate, por una vez en eso soy también escéptico como Juan Pablo. No hay nada en Europa, excepto una decadencia intelectual, que se produce también en América, que aquí es un país, digamos, nacido para durar, tiene un vigor monstruoso desde su creación, tiene una llegada continua de inmigrantes que le dan fuerza, pero no hay nada en Europa que no le permita convertirse en un gran Estado futuro y en una gran civilización. Al mismo tiempo están todos los datos de la descomposición. Oye, pero estaban en el siglo II, tú fíjate el Imperio Romano todavía lo que duró. No ha caído. No, en la parte buena no ha caído. No, pero es verdad, cuando parecía que se degradaba, oye, hubo gente que entendió el sentido del imperio. ¿Quién nos dice que en Europa, dentro de 20 o 25 años, nuestros Me hijos están animando o ustedes nietos muchísimo. dicen, oye, ya está bien que somos una civilización política que tiene 2.500 años y que tiene 350 millones de habitantes con una gran capacitación técnica, ¿no? Sí, de todas maneras, lo que no será, no sé cómo, si se produce esa reacción generacional, pues entonces habría que, ojalá, ¿no? Pero en principio, lo que sea Europa, no va a ser esos Estados Unidos de Europa, esa nueva entidad importante en el mundo que defiende todo lo que han sido los valores tradicionales de lo que llamamos civilización europea y occidental. Va a ser esta especie de híbrido, va a continuar siendo, en los próximos 25 o 30 años, ese híbrido indefinido de una incomprensible muchísimas veces, con una opacidad impenetrable que no se entiende muy bien cómo funciona, distanciado de los ciudadanos, tremendamente burocratizado por un lado y muy distante de lo que son los ámbitos de soberanía nacional, que yo por supuesto sigo creyendo que es la idea de nación soberana, es un muy buen ámbito de actuación en una sociedad. Y yo creo que continuará esa mezcla de ámbitos de competencia nacional y esa incomprensible, desilusionante y decepcionante construcción europea que ha derivado a una especie de monstruo burocrático. Javier. Cuando se cae el muro, da la sensación de que las democracias occidentales tienen un reto fascinante, que es demostrar que tienen superioridad moral. Sin embargo, los dos grandes genocidios que se producen después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, Darfur y Ruanda, demuestran
que aún somos capaces de empeorarlos y que esa superioridad moral no existe. Ese es el gran fracaso de las democracias por no occidentales. olvidar dentro de Europa los Balcanes. Ese se hace algo, ese lo evita el señor Clinton, ¿no? Sí, pero Pero tienen ¿de que qué? ser los No, americanos pero es que- otra vez. Es que los europeos empeoramos Ruanda y empeoramos Darfur. No, Europa carece de hace tiempo, seguramente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, carece de capacidad de intervención. El último fiasco colonial es Suez, que es ya una especie de parodia, ¿no?, del antiguo colonialismo europeo, cuando Gran Bretaña y Francia pues invaden Egipto y tienen los norteamericanos por un lado, sobre todo, y los rusos por otro, obligan a que se marchen de ahí. Por tanto, ya es el final de cualquier aventura de tipo bueno, iba a decir colonial, pero en cualquier caso de cualquier intervención fuerte y decidida por parte de Europa en algún lugar del continente. Esto fueron genocidios. Sí, no, Sí. voy a eso. En los 90, efectivamente, es decir, Europa se diluye y el caso de los Balcanes es muy característico. Primero, ¿qué produce los Balcanes? El estallido de los nacionalismos. Los nacionalismos llevan a 5 guerras o 6 en los Balcanes con unos 300.000 muertos y con limpiezas étnicas y todo tipo. Algo que creíamos también superado a partir del 45, los nacionalismos, tanto nacionales como de minorías, llevan a varias guerras en los Balcanes. Que también se pensó, y lo cuentas muy bien en el libro, que después del estallido romántico nacionalista, antinapoleónico, etcétera, que no volvería a repetirse. Y sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, estalla, bueno, ya la Primera Guerra Mundial es un estallido nacionalista, estalla el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, es decir, el nacionalismo, por desgracia, eso debe ser como el mal. O sea, es que está siempre ahí. Cuando piensas que ya nunca más, resulta que siempre de nuevo vuelve a aparecer, ¿no? Desde luego en los 90 reapareció y por tanto ya hay una incapacitación absoluta de Europa para intervenir en los Balcanes. Yo creo que eso tiene mucha más repercusión de lo que parece, no solamente porque intervengan ahí los norteamericanos, sino porque a partir de ese momento los norteamericanos saben que no pueden contar con Europa prácticamente en ningún sitio. Y eso también les lleva a eso que hemos hablado, el unilateralismo de los Estados Unidos a partir del 2001, etcétera, probablemente, o por lo menos hasta ha habido varios años de esa unilateralidad, que no tiene más razón, o una de las razones, no digo que no tenga más razón, pero una de las razones es fundamentalmente la total dejación de Europa y de otros países de cualquier responsabilidad internacional. Juan Pablo, vamos a ir a ver lo que dicen los oyentes, sobre todo de Cospedal, que hablan además de algo pues muy importante con respecto a lo que estamos hablando. El Estado nacional, el papel de los nacionalismos, el sentido del Estado de Derecho, es decir, todo lo que este fin de semana hemos vivido en la Plaza de Colón y contra lo que Cospedal ayer arremetió, pero vamos, como una guerrillera de Pancho Villa, sin Pancho y sin Villa, o sea, pero con una ametralladora. Yo he visto pocos casos de desvarío tan descarados, o de descaro tan desvariante o desvariado como este. Creo que en los oyentes, ¿qué es lo que más molesta? ¿Que se meta con las víctimas, con la bandera, con el escudo o qué? Pues un poco de todo, porque si Cospedal calificaba ayer de injustos y de una gran ignorancia los abucheos al Partido Popular en la manifestación, los oyentes le dicen que ella, aparte de ignorante, que es soberbia y prepotente y que con eso no se ganan votos. Bueno, Colacel sí le podemos recomendar, ¿no? Bueno, se lo podemos recomendar a cualquier persona a partir de los 35 años. Albert Rivera yo creo que tiene ese buen aspecto porque debe ser el inventor. Se cayó en un bote de Colacel, por eso es que cada año está más joven, es Toma insoportable. Colacel desde que nació, bueno, no lo sé. Por eso está desde Cospedal celosa de Rivera. Sí, hasta el punto de equivocar, dice, no estaba en la manifestación, la que no estaba era ella, Ciudadanos sí estaba. Y están preocupados. Bueno, Colacel nos ayuda a retrasar el envejecimiento porque nos aporta esa dosis de colágeno que empezamos a perder a partir de los 35 años. 5 gramos de colágeno hidrolizado, es decir, colágeno puro, si nos tomamos un sobrecito al día. Así que pues estupendo, es lo que necesitamos. Es de Laboratorios Mundo Natural, lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pues vamos con la ideóloga Cospedal, historiadora en sus ratos libres, antropóloga cuando toca, politóloga siempre y de vez en cuando con unas meteduras de pata que parece un árbitro en el Nou Camp.
Pues sí, los oyentes les recuerdan que ETA no está derrotada, que sigue existiendo y que contra ella se manifestaron 200.000 personas el domingo, pero insisten en que también contra el gobierno, por mucho que ella diga que es de ignorantes, porque no han hecho nada por impedir la salida en bloque de etarras y que eso sí que es una injusticia y no los abucheos. Dice la señora Cospedal que el PP siempre ha estado con las víctimas. Ja, ja y ja. Mira, a la COSPE le importan más las banderas que las leyes. O sea, las banderas la importan. Ahora, los beneficios para etarras, esos no le importan. Maricospe, cuando vayas a los mítines puedes decirlo de que somos muy ignorantes, porque es que pedir voto a los ignorantes, creo que es mejor que se lo pidas a los de Ribatasuna, Maricospe. ¿Qué está haciendo Cospedal? ¿Qué está haciendo esta gente? No sirven absolutamente para nada. No sé qué políticos tenemos. Te miras a un lado, miras a otro, y no sé, de verdad. Lo único que tiene usted es soberbia. La soberbia de los políticos españoles, que no se creen que están al servicio de los ciudadanos, que yo le pago su sueldo. Creo que la señora de Cospedal está sobrepasada de trabajo. Y lo mejor sería que dejase la Secretaría General del Partido Popular. Porque eso está visto que le queda un poco grande. Sea humilde. Si solo fuera la ignorancia la característica de la señora de Cospedal, sería perdonable. Lo peor es que está unida a su prepotencia y creencia de que los demás somos idiotas. Pero Cospedal, qué cara dura. Decir que estaba el PP en la concentración y veías cómo se estaban protegiendo Arenas y Pons con el escudo de Esperanza. Yo he firmado el manifiesto de Ciudadanos, soy una ex militante del PP y una ex votante del PP. Claro que hubo gente que bramó contra Rajoy, entre muchísimos, yo, mis hijos y mis nietos. Le voy a decir exactamente lo que decíamos. Rajoy, cobarde, ETA está en la calle. Todo el mundo vamos a recurrir las sentencias de los tribunales españoles a Estrasburgo y a esperar. Mientras tanto no se cumplirá ninguna sentencia de los tribunales españoles. Sobran. Estamos supeditados a un tribunal extranjero. Bueno, antes lo ha explicado muy bien, perfectamente Florentino. Es otra fantasía gaseosa. Ahora, la idea de que en una sentencia de la Audiencia Nacional, que se supone especialista en delitos terroristas, hable de la proyección en otros continentes de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, es entre las sandeces y cursiladas de los últimos tiempos, yo creo que es la mayor. Solo le ha faltado la conjunción planetaria aquella, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, es otra versión, sí. Porque yo tengo la duda de si la Antártida y Groenlandia se cuentan entre esos continentes donde se proyecta la sabiduría garzonita de la Audiencia Nacional, No sé, la allí acreditada. se congela. Querido Emilio, ¿se proyecta la sabiduría en Groenlandia? Pues seguro que el Banco Santander tiene ya una sede en Groenlandia. ¿Y el Corte Inglés? El Corte Inglés tiene... Lo que tiene es aire acondicionado. Aire acondicionado. Ya. Qué bien, me has Groenlandia. leído el pensamiento, porque ahí iba precisamente aires acondicionados, con bombas de calor, emisores térmicos, calentadores, calderas, un 15% de descuento adicional. Por ejemplo, te puedes llevar un aire acondicionado inverter Daikin con bomba de calor, con un 15% de descuento, antes costaba 699, te lo llevas por 492. También un emisor digital Haberland con un 15% de descuento, 152 euros. En tecnología también tenemos bastantes ofertas, como por ejemplo un 20% de regalo en una gran selección de televisores, barras de sonido y home cinemas y cámaras de fotos de la marca Sony. Y luego Samsung también tiene importantes descuentos en portátiles, como un 15% de descuento. Así que electrónica, electrodomésticos y también climatización en el Corte Inglés, y seguimos en Facebook. Bueno, oyentes y televidentes pues y muchas tuiteantes. Preguntas que se han quedado ahí en el aire para don Juan Pablo, y una de ellas quizá representa además lo que es Twitter, ¿no? Que es las nuevas generaciones y bueno, la gente que está aquí pegada al ordenador y escuchándonos a través del ordenador es cómo se contarán, nos lo pregunta Ismael, se lo pregunta Ismael, los historiadores, cómo contarán los acontecimientos que estamos viviendo estos días a las futuras generaciones, cómo lo transmitirán ustedes. Bueno, va a ser complicado, pero muchos de los comentarios que se hacen en el momento son ya la historia del mañana, es decir, que el historiador de mañana tendrá que recoger por lo menos la polémica, el debate, las contradicciones, la irritación que se ha producido, la muy dudosa, digamos, legalidad de esa sentencia de Estrasburgo, que ETA probablemente perdió la guerra pero está ganando la paz. De manera que hay mucho de lo que se está ya diciendo,
sin duda alguna quedará, por lo menos como parte de que fue una determinación, una sentencia y unas manifestaciones y una reacción ante la sentencia de Estrasburgo extraordinariamente polémica y donde una gran parte de la sociedad española por lo menos quedó inmediatamente decepcionada. Eso desde luego tendrá que aparecer de alguna forma o de otra y a lo mejor solamente quedan cosas de ese tipo, una línea o dos, nada más, porque luego ocurrirán 100.000 cosas más. Bueno, salvo que haga la historia Cospedal, en cuyo caso no saldrá. No sé. Esto lo harán los historiadores. Sí, esperemos, y para entonces, en fin, se mantiene la especie, que creo que sí. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros y enhorabuena por esta breve historia del mundo contemporáneo, desde el 76, es decir, desde el comienzo de la independencia de los Estados Unidos de América hasta hoy, y, en fin, por estos libros breves que sirven para desasnar, hombre, si además de estudiantes desasnar a concejales, alcaldes y diputados, bueno, esto ya sería... Y secretarios generales. Bueno, ala, tú también... ¿Qué cosas piden ustedes? Están en arrebato de euforia. Los catalanes están ya tirando la casa por la ventana, yo a tanto no llego, ¿verdad? Pero, hombre, los jóvenes concejales, las nuevas generaciones, leer un libro cada 3 meses tampoco es... breve, pero enjundioso, aquí está todo. ¿Y el tiempo previo que habría que utilizar para enseñarles a leer? Bueno, ese es un golpe abajo al día que me acaba de jorobar el anuncio y que Galaxia Gutenberg te lo tendrá en cuenta cuando edite tus libros. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, gracias. Nos vamos a las noticias sí. Y luego ya en la Crónica Rosa seguimos hablando de las últimas novedades que ayer descubrió precisamente la inauguración del primer diario para tabletas, que es El Mundo de la Tarde, que descubrió cómo la infanta firmaba como arrendadora y arrendataria del mismo palacete. Como todos los españoles, ¿no? Sí, de su edad, sí. Eso es como decía aquel, conduciendo su deportivo Lamborghini como cualquier joven de su edad. Pero no era un avión. No, eso vino después. Ah, bueno. Bueno, pero esto más la aparición de Urdangarín y Cristina en la gran boda del poder que tuvo lugar en Barcelona este fin de semana, pues sigue dando... pero mucho. Eso también es parte de nuestra historia. Hombre, claro. Y tanto. Sí, Había tanto. más miembros del gobierno que en el Ecofin. Sí. Pero como 3 o 4 más. Y había más inquilinos de Cambrians sueltos que en Cambrians. Porque estaba la mitad de la delincuencia, de la alta delincuencia de Barcelona, que aparece en tu libro, en la Pasta Nostra, estaba allí. Estaba allí, sí. Es más, no sé, les dejaron entrar allí en la iglesia la Catedral del Mar. Con peligro de haberse llevado cualquier talla gótica. O sea, porque las costumbres son las que son. A las noticias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.